Filipenses, capítulo 3, vamos a continuar con el pasaje que nos toca hoy, que en realidad vamos a tomar desde el versículo 7, para entrar en contexto, aunque vamos a meditar en los versículos 8 al 11. Tenemos Filipenses 3. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, estoy leyendo desde el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, como estiércol, según la versión que tengan, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a Jesús, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Antes de que nosotros avancemos con la lectura de este pasaje, sería bueno recordar una vez más cuál es el contexto en el que Pablo está escribiendo estas palabras. Porque, el contexto siempre es importante, pero para recordar de dónde viene esta instrucción. El apóstol Pablo está encarando, está confrontando un problema real, concreto, que estaba atravesando la iglesia en Filipos. ¿Cuántos problemas, no? Que vamos a leer más de esos dramas que tenía la iglesia a partir del versículo 11. Vamos a ver cosas nuevas. Pero el primer problema que el apóstol Pablo confronta es el de los judaizantes. ¿Quiénes eran? Ya habíamos dicho. ¿Quiénes eran los judaizantes? Pregunta de examen. ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Se acuerdan? Lo dijo José el domingo pasado. José no puede responder. Lo dijo José el domingo pasado, lo dije yo el anterior. Era aquella persona que se fue al extremo de llevar a práctica. Claro, Siempre. ¿sí, Había que agregarle a la fe, había que agregarle las prácticas judías. Ajá, sobre todo eso. ¿Sí? Mirta iba a decir algo más ahí. No, lo que dijo hermano, lo que llegaron a mutilar el cuerpo, ¿no? Sí, la circuncisión, ¿no? Claro, La sí. circuncisión. Mutilar el cuerpo tiene que ver también con cortarse, con otro tipo de prácticas. Pero en este caso era la circuncisión. Los judaizantes eran los que le estaban enseñando bien a la iglesia que para poder alcanzar, completar la salvación, a la obra de Cristo había que sumarle las prácticas judías. Entonces la circuncisión era el tema más crítico de esta discusión, pero también le agregaban el sábado, el abstenerse de ciertos alimentos, muchas otras prácticas, aunque la circuncisión fuese el tema más importante de discusión. En ese contexto es que el apóstol Pablo, defendiendo que eso no es necesario, que lo que Jesús hizo es suficiente para la salvación, que no hay que agregarle ni circuncisión, ni abstenerse de comida, ni tocar el teclado, ni dar la ofrenda, nada. Siempre con el teclado. Ya voy a pensar en otro instrumento. No hay que agregarle nada, ninguna obra, ya está. Lo que hizo Jesús es suficiente para la salvación. Y en esa explicación que está dando Pablo a los filipenses, diciéndoles que no tienen que hacer más nada, introduce entonces este pasaje que nosotros acabamos de leer y ya venimos reflexionando hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan que el capítulo 3 comienza con: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor? No me es molestia repetirles esto, para ustedes es seguro, y termina el versículo 3 esa porción diciendo: nos gloriamos en Cristo. Él es el motivo de nuestra alegría, nuestra confianza, nuestro tesoro, nuestra ganancia es Jesús. Y ahí, como bien mencionaba ya José el domingo pasado, Pablo expone sus propias razones para confiar en los méritos que la religión judía le adjudicaba a él. Él dice, y si no se acuerdan, ahí está en YouTube para repasar. Entonces, en ese contexto es que veremos las palabras que vienen ahora desde el versículo 8. Sería bueno notar que
los méritos que Pablo está mencionando en los versículos 4 al 7 son exclusivamente relacionados con su religión, con la moralidad que da la religión. No son, y si bien es cierto que está bien, lo aplicamos a veces a este pasaje para otras cosas que nos pueden interrumpir o que pueden perjudicar nuestro conocimiento del Señor, ¿no es cierto? Generalmente decimos, bueno, si mi trabajo, mi título, mi carrera profesional, mi búsqueda de logros personales, mi familia, son un impedimento para conocer a Cristo, miremos el ejemplo del apóstol Pablo, que él dice, todo para mí es basura cuando lo comparo, o si me impide confiar en Jesús. Cuando mi familia es más importante que Jesús, un problema con eso, está bien, lo aplicamos y tiene sentido, pero no es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe acá, porque el apóstol Pablo, al reunir estos méritos, está pensando en su prestigio como judío piadoso. Son méritos religiosos. No le sirven a Pablo para hacer una carrera de diputado. Nadie lo va a votar a Pablo por estas razones. No sirve tampoco para presentar el currículum para pedir un cargo gerencial en una empresa. No le alcanza, no tiene eso en mente. Está demostrando cómo él ha cumplido fielmente con su religión y podría confiar en eso. La tentación que tiene él, o otros judíos de su época, era confiar en esa moral de la religión hasta que se dio cuenta que no alcanza, que no es suficiente, que no es necesario. Ese es el punto en discusión. Hay una palabra que es la palabra clave de toda esta porción que estamos leyendo. ¿Cuál creen ustedes que sea? Aparece ahí, no se repite mucho, pero es la palabra en cuestión, es el concepto, el punto importante de todo esto es esa palabra clave. ¿No se les ocurre? Comienza con J, no es Jesús. Justificación. Exactamente. ¿Y cuál es el concepto? ¿Qué es la justificación? No es fácil de definir, tendríamos que tomar un par de lecciones para esto, pero por ahora yo creo que nos va a alcanzar con decir rápidamente que el concepto en la Biblia de justo, una persona justa, es la persona que se adapta, que se amolda a los estándares de Dios. Yo soy justo cuando mi vida coincide con cómo Dios espera que viva. Entonces el punto en cuestión acá es que si yo quiero alcanzar esos estándares cumpliendo con mis méritos, con mis requisitos religiosos, yo estoy confiando en mis intentos, soy aprobado por mis esfuerzos. La persona justa es la persona aprobada por Dios. Cuando Dios me ve y me dice, estás en condición, cumplís con los requisitos. Es mucho más que eso, ¿no? Pero ahora nos alcanza. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando yo quise, y si ustedes quieren, y cualquier persona intentar alcanzar los estándares de Dios en base a sus esfuerzos, eso es justificarse, querer justificarse por las obras. En este caso de la ley judía, nosotros podríamos implementar la costumbre evangélica, las prácticas de la reforma, ya que estuvimos leyendo anoche, ¿no? O de la iglesia reformada. Eso es querer justificarme por mis esfuerzos. Y por el otro lado está la justicia que viene de Dios. La justificación que encontramos, que nos es dada, de eso también hablamos anoche, por lo que Jesús hizo. Esos son los asuntos que se confrontan aquí. Qué interesante la lectura de Fátima, o bueno, la lectura que tuvo Fátima, no es que ella haya escrito esa parte, ¿no? Leyó Primera de Pedro, donde hablaba de la importancia de que dejemos atrás todas aquellas cosas pecaminosas que teníamos, que traemos, que arrastramos de antes de conocer a Jesús. Hayamos o no nacido en un ambiente cristiano. Hoy, los que estamos acá, el 90%, gracias al Señor, hemos nacido en familias cristianas. Entonces a veces como que no tenemos prácticas muy obscenas, ¿no? Porque más o menos hemos crecido en una cultura que nos ha mantenido a salvo de eso. Y decía Pedro, abandonen todo eso que ustedes tenían de antes de conocer a Cristo y que eran prácticas pecaminosas. Obviamente lo entendemos y está muy bien. Pero ahora al leer Filipenses también nos dice, abandonen también
su moral o su moralidad religiosa que tienen, que arrastran de antes de conocer a Jesús. Claro, ese es el otro grupo, no el de los que viven abiertamente en pecado, sino el de nosotros, yo, mis hermanos, mis padres, mis abuelos y aquel que quiera sentirse identificado conmigo, que nunca hemos caído en pecados demasiado graves o evidentes. O sea, yo no maté a nadie, yo no me emborrachaba durante mi adolescencia, llegué virgen al matrimonio y entonces creo que estoy bien. Y el llamado del Señor a través de Filipenses es: ¿en qué estás confiando? También tenés que abandonar tus intentos de justificarte por tus prácticas. Anoche les decía a los chicos, ¿para qué venimos los sábados a la reunión de jóvenes? ¿Para qué? Hoy podríamos decir, ¿para qué venimos los domingos? No era un reto, era una pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos? Qué importante es distinguir que lo que hago, si lo hago porque me decían muy bien, bueno, porque el sábado tenemos libre, ¿sí? Otro día nos hace muy difícil, muy bien, la pasamos bien, qué bueno, es el espacio, como dijo Sofía, es el espacio que tenemos para compartir entre la misma edad, bueno, ustedes, yo les digo mal, pero está bien, no está mal, no es pecado, pero es eso, es una reunión, es un espacio dentro de la iglesia, no estamos reuniendo requisitos para nada, y qué importante es que lo tengamos en claro. Todo lo que hago en el Señor está sostenido en esta bisagra. Ahora, les dejo esta pregunta. No la respondan todavía. ¿Qué nos hace aprobados delante de Dios? ¿Qué es lo que cuenta a nuestro favor? Piensen. El apóstol Pablo acaba de exponer su argumento y dice: miren, ustedes están queriendo acumular méritos a causa o sumar méritos haciendo tales cosas, y los judaizantes les dicen que eso está bien. Si yo quisiera, es lo que había hablado José el domingo pasado, lo que leímos en el versículo 4 al 7, si yo quisiera, tengo más razones para confiar que todos ustedes. Pero no lo hago. Y aún más, no solamente no confío en esas cosas, sino que además me doy cuenta que son una palabra fuertísima, que ya lo mencionó José el domingo pasado. En algunas traducciones se usó la palabra estiércol, todavía sigue siendo suave, pero es una imagen durísima. Pero de nuevo pensemos en qué es lo que el apóstol Pablo tiene en mente, a quiénes se los está diciendo y en qué contexto. No es estiércol, basura, tu vida de pecado. Es basura, tu moral religiosa. Durísimo, ¿no? El mismo apóstol Pablo en Corintios cita al profeta Isaías y dice: nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. O sea, vas a tener que dejar de confiar en eso, porque no alcanza, porque no sirve. Miren la versión de la Nueva Biblia de las Américas, porque vieron que es un texto extraño para leer. Dice, lo traduce de esta manera: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, por Jesús, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice: yo lo he perdido todo y todo para mí es basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué es ese todo que Pablo perdió? ¿Qué es ese todo que Pablo considera basura? Es una pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice todo?
lo he perdido. Todo para mí es basura. ¿Qué es ese todo? Sí. La práctica. La práctica. ¿Qué hacía? ¿Qué más? ¿Qué más? El conocimiento. Su justicia propia, su conocimiento. A ver, ¿qué más? Méritos. Sus méritos. ¿De qué habló él en los versículos anteriores? Mensaje del domingo pasado. ¿Podemos dar vuelta a la hoja o hacer scroll? Claro, su tradición, su herencia, su circuncisión, lo que bien definió José, las cosas que heredó y después las que consiguió él. Todo, a ese todo se refiere, es basura. No sirve cuando lo comparo con la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Y cómo llegó Pablo a esa conclusión? Inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero ¿cómo su vida se va conduciendo en esa dirección? Esos méritos que él había reunido cumpliendo con su religión judía, en realidad le estaban impidiendo conocer a Jesús. Y tenemos que hacer un paréntesis acá. Saulo de Tarso no era un hipócrita. Bueno, José ya había aclarado el domingo pasado que cuando nosotros pensamos en los fariseos, casi siempre pensamos en esos malos ejemplos, es lo común, pero había algunos fariseos honestos, y Saulo era uno de ellos. Así que no estamos pensando en una persona hipócrita que tenía una doble vida y que venía a la iglesia, cantaba coritos, pero iba a la casa y le hablaba mal a la mujer, o le pegaba a la mesa cuando se enoja, o que hacía cosas raras en su trabajo, para después venir a dar la ofrenda, tomar la Santa Cena y querer calmar su conciencia. Eso también hay, pero Saulo no era de eso. Saulo era un judío piadoso, honesto. Él realmente confiaba en sus méritos y en su religión y por eso se había entregado a ello. Creo que es Ron Brooks, tengo mala memoria para los autores, o Norman Geisler. Uno de ellos habla de las personas que pueden estar sinceramente equivocadas. Están equivocadas, están erradas en lo que creen, pero lo hacen, lo que creen es con sinceridad, son honestos, aunque no es la manera. Probablemente ustedes tengan vecinos, o familiares, o amigos, o compañeros de trabajo, que sabemos que eso en lo que están confiando no es verdad, pero son honestos en eso. Realmente están convencidos de esa realidad. Y algo así era lo que le sucedía a Saulo de Tarso. Yo lo he perdido todo, dice Pablo, que es la misma persona obviamente. Todo es basura. Y no solamente, si nosotros vemos aquí el versículo 8 y 9, no solamente es basura cuando lo comparo con el conocimiento de Cristo, además el apóstol Pablo dice, lo tengo todo como pérdida, como basura, porque me impedía el conocimiento de Cristo. Porque había sido un estorbo. Porque confiar en mi propia justicia me estaba llevando a rechazar, a negar, a no aceptar la justicia que proviene de Dios, que es mediante la fe. Entonces, todo eso bueno en realidad me estaba haciendo mal. Yo creía que de esta manera era suficiente y no era. Pobrecito. Por haber estado en esa condición y el shock, el drama interno que habrá tenido en ese proceso de descubrir que nosotros leemos el libro de los Hechos y pasamos las páginas muy rápido, pero cuando yo pienso en algunos casos que nos ha tocado conocer, no conocía a Pablo todavía, pero sí en esas personas que de repente descubren que habían estado creyendo algo durante 50 años, 40 años, 30 años, 20 años y que no era verdad, pero ellos habían sido devotos, sinceros. Y empiezan en ese conflicto de, entonces estuve equivocado. Entonces, mis padres estuvieron equivocados. Entonces, mis abuelos, que me dijeron que tenía que ir hasta Luján, o que tenía que participar de la Santa Cena, o no sé, cualquier ejemplo que se nos ocurriera, ¿no? ¿Qué lucha interna reconocer que sí,
¿Cuántos años habrá tenido Saulo de Tarso? Se calcula que alrededor de 50. Otros piensan que alrededor de 30, pero pensemos nosotros en nuestro momento, ahora. Yo tengo 37 años, no parece, porque como San me ha perdido. Tomo mucha agua. Soy hincha de River, entonces no me hago mucho problema, estoy feliz. Pero, si a los 37 años me toca descubrir que estuve confiando en cosas que en realidad me impedían conocer al Señor, empieza un camino, un proceso muy difícil, muy duro. A veces cuando hablamos con algunos de ustedes, decimos que yo le hablo a mi vecino, que él va a misa todos los domingos y él realmente confía en esa religión. Y para mí, yo a veces me olvido, creo que es fácil decirle, esa no es la manera de... Pero él tiene toda una vida dedicada, una familia, su tradición, que va a empezar a luchar en soltar eso, abandonar eso, para poder dar otro paso. No sé si a alguien le ha tocado alguna vez pasar por algo así, de reconocer alguna cosa que no estuviese correcta. Pablo perdió todo, y de hecho Pablo perdió en la práctica todo, porque leemos otras referencias en el Nuevo Testamento, o la tradición, o sea, lo que nos llega de los registros históricos por fuera de la Biblia. Nosotros sabemos que Pablo efectivamente perdió, concretamente, perdió todo, sus títulos, sus bienes, su prestigio, su importancia, su carrera militar, todo eso no le quedó nada. Perdió todo en la práctica porque primero renunció a eso en su corazón. Cuando él se da cuenta que su religión judía, que su judaísmo celoso era un impedimento, él renuncia a eso, suelta todo eso, se saca de encima y dice yo no quiero confiar más, y luego como resultado, en la práctica, encontramos por ejemplo en 2 Corintios 9 que nos dice azotado muchas veces, en naufragios, en peligros, en cárceles, ¿no? Abandonado en todo, pero, perseguido pero nunca abandonado. También eso me recuerda que es muy difícil ver en la práctica lo que no ha ocurrido en mi corazón primero, ¿no? Es muy difícil, bueno, lo hemos hablado en algunas ocasiones con muchos de ustedes, ahora esta semana sale un video en YouTube. Es muy difícil en la práctica valorar la iglesia, en la práctica, si en mi corazón no es importante la iglesia, ¿no? Es como si yo les digo a las chicas, amen a sus hermanos, chicas, la iglesia es linda, es importante. Hasta que ellas no les alumbre Cristo y no entiendan lo que la iglesia es para Cristo, no nuestra congregación, la iglesia, no sé si van a venir con ganas, contentas, limpiar la silla, prepararse, ofrendar con gozo. Hasta que no pase acá, no lo podemos ver afuera. Bueno, en realidad se puede, pero no va a durar mucho. Entonces, cuando yo pienso en Saulo de Tarso, Saulo transición, Saulo Pablo, son la misma persona, pero en ese momento ustedes me entienden, me doy cuenta que él, lo que escribe acá, es el resultado de ese proceso por el que él mismo atravesó primero. Les está diciendo a los filipenses, hermanos, no confíen en sus méritos, a mí me pasó, ya confié y tuve que despojarme de todo eso. Y esta idea de soltar, de abandonar, de dejar para poder recibir, que parece autoayuda, siglo XX, pero en realidad en el Nuevo Testamento, pensando en la relación con Cristo, la idea de soltar para poder recibir es una idea muy común en la teología de Pablo. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, con frecuencia nos encontramos con pasajes como este donde él dice, abandonen para, suelten para, despójense para. ¿Por qué? Y porque es muy difícil recibir si no suelto primero. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que es tan famoso. En cuanto a la anterior manera de vivir, esa de la cual leía Fátima, se les enseñó que ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. O sea, nuestra vieja naturaleza constantemente busca hacer el mal. Entonces, despójense del viejo hombre y sean renovados en el espíritu de su mente y revístanse del nuevo hombre.
el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es progresivo, esto va pasando en nuestras vidas. En la medida en que nos despojamos de nuestro viejo hombre, que es orgulloso, o vieja mujer, que es orgulloso, que es mentiroso, egoísta, ¿qué más? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo? Que levanta fácil. Perezoso. Levanta fácil testimonio. Sí, mentiroso, claro, chismoso, que, bueno, con orgulloso más o menos reunimos todas las... Porque en realidad todo siempre termina en el orgullo. Pero claro, no se deja decir nada, no quiere aceptar consejos, no se arrepiente. Bueno, todo eso no dice la palabra del Señor nunca. Bueno, acéptenlo, convivan con eso, entiéndanlo, sean pacientes, ¿no? Dice, despójense de todo eso. ¿Qué es despojarse? Como desnudarse. Sí, pero ¿cómo? Sacarlo. Me desabrocho prolijamente. Yo no sé si ustedes lo hacen. Yo cuando me cambio, saco todo con cuidado y doblo, dejo doblado en el pie, en la cama, pero dejo por lo menos doblado. Así es despojarse. Despojarse como cuando vamos a jugar al fútbol y venimos así cansados, transpirados, sucios, a darnos una ducha. Justo ya nos tenemos que ir, entonces, medio como venimos, nos sacamos así el zapato por todos lados. La idea de despojarse es esa, es arrancarse todo eso para entonces ser revestido del nuevo hombre. Lo segundo no va a pasar si no pasa lo primero. La razón por la cual llevamos muchos años de cristianos y no vemos más del Señor en nuestras vidas es porque no nos despojamos de lo viejo. Y es un problema. Y es una lástima porque a veces pasan muchos años y estamos siempre en el mismo lugar, estancados, por no querer hacer este proceso. Lo que me impide a mí recibir la justicia de Dios es justamente mi intento de ser justificado por mí mismo. Lo que me impide recibir la justicia de Dios es justamente mi esfuerzo de ser justificado por mí mismo. Esa persona que nunca se arrepienta de sus pecados, que nunca acepte a Cristo, pero que haya hecho su mejor esfuerzo por reunir ciertos requisitos, se va a presentar un día, dentro de no mucho, delante del Señor, y el Señor le va a decir, yo no te conozco. Esta persona le va a decir, pero si yo... Y ahí empezamos con la lista. Yo iba todos los domingos, yo daba limosna, yo hacía esto, yo aquello, yo otro, yo era hijo del pastor, mi papá era Miguel Ángel. Justamente, como estuviste tratando de reunir tus méritos y nunca te arrepentiste, nunca te despojaste de esa justicia que no sirve de nada. Lo único que tenías que hacer era reconocer que no sos suficientemente bueno y recibir a Jesús. Lo único que tenías que hacer es justamente lo que no hiciste. Que es lo que le pasó al joven rico, por ejemplo. ¿Qué situación? Por eso, anoche que hablábamos de la reforma y vamos a hablar de la reforma unos días más, cuando decimos cómo llega la salvación y la justificación, es por gracia, mediante la fe. Entonces le decía anoche a los chicos, ¿se acuerdan qué les decía anoche? Que no decimos que la justificación es por fe, porque el concepto real de la salvación es la justificación es por gracia, mediante la fe. Ni siquiera mi fe es un mérito que yo puedo reunir delante de Dios. La justificación tampoco llega porque yo creí. Es por gracia. El instrumento es la fe. ¿Cuáles son los conceptos que generalmente están relacionados al reino de Dios, a la entrada del reino de Dios? Cuando leemos en los evangelios o las cartas apostólicas, el reino de los cielos se ha acercado, o la salvación está ahora más cerca que cuando creímos, o esto que acabamos de leer ahora. ¿Cuáles son los conceptos que se relacionan con el reino de los cielos, con el ingreso al reino? Por ejemplo, morir,
Mateo 16, 25, negarse, Lucas 9, 23, renunciar, Mateo 19, 21, despojarse, Mateo 13, 44, venderlo todo, Mateo 13, 45, 46, entregar, Mateo 19, 27, perder, Filipenses 3, 8, por ejemplo. Siempre que leamos en el Nuevo Testamento, ¿querés entrar al reino de los cielos? Alrededor de eso va a estar algo como perder, negar, despojarte, soltar, morir, vender. No hay otra manera. Si yo quiero acumular, reunir, lograr, estoy haciendo el camino exactamente inverso. ¿Está diciendo claro? Bueno, hago lo que puedo y lo demás. Pierdo acá y ahora lo efímero, lo que no sirve. ¿Qué es efímero? Algo que está hoy y mañana no. Lo efímero, lo que no sirve, lo que no vale, lo pierdo para obtener lo eterno. Por esta razón hay personas que no ingresan nunca al reino de los cielos. Bueno, después otro día si quieren discutimos acerca de la predestinación y la demás, pero solo pensando en el tema de hoy. Esta es la razón, una de las razones por las cuales hay personas que no ingresan al reino de los cielos. Es que nunca quisieron soltar, vender, despojarse, quisieron lograrlo por sus propios medios. Y es también la razón por la cual algunos de nosotros hemos entrado ya a vivir en el reino de Dios, hemos recibido al Señor y somos salvos por su gracia, su misericordia. Nos vamos a encontrar en la presencia de Dios cuando venga el Señor y nos pregunte por nuestros talentos. Vamos a estar ahí firmes. Acá, Señor, acá estoy yo. Sin embargo, mientras tanto, no vivimos en el reino de Dios o en los criterios o en las bendiciones o en las realidades del reino de Dios acá y ahora. O sea, dicho de otra manera, hemos recibido a Jesús, pero nuestras vidas se parecen mucho a cómo eran antes de recibir a Jesús. No solamente en lo que leyó Fátima de nuestros pecados, sino que hay cosas que parecen no resolverse nunca. Yo ya recibí a Cristo, vivo para Él. Sí, mi corazón realmente ha sido renovado por su misericordia y su gracia, pero en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi mente, en mi cosmovisión, todavía hay cosas que no se dan, no pasan. Bueno, una de las razones es que intento lograrlas yo. Y al intentar yo, estoy haciendo el camino inverso. Debe hacerlo el Señor. En la iglesia, ¿cuál es la ganancia? Porque el título del mensaje es nuestra verdadera ganancia, que en realidad es lo que Pablo tiene en mente aquí, cuando les está diciendo todo eso que para mí era ganancia, en realidad no sirve de nada. La verdadera ganancia es la que encontré cuando me despojé de eso que yo creí que era. ¿Se entendió? Todo eso no era el tesoro. Yo creía que sí, pero cuando renuncié encontré el verdadero tesoro. ¿Y cuál es? En primer lugar, la justificación de la que habla en el versículo 9. El perdón de los pecados. ¿Lo quieren leer? Podemos leerlo. Está en 9. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esa es la verdadera ganancia. Es que mi propia justicia no me daba lo que me da la justicia de Dios. Es decir, con todos mis intentos, igual yo no me sentía satisfecho delante de Dios. Igual había cosas que me pesaban, que me arrastraban, que me empujaban. Aún con todos mis intentos, yo no estaba viviendo en la plenitud de la vida de Cristo que Él mismo prometió en Juan capítulo 10, por ejemplo. Yo no veía correr ríos de agua viva de mi interior. Hasta que renuncié a eso, porque la justicia que es por las obras no me daba eso. Pero la justicia que es por la fe, la verdadera, la que Dios me da, esa sí me cambió la vida para siempre. A mí no me gustaba venir a las reuniones y tocar instrumentos. Cuando fui justificado por el Señor, no veo de ahora, porque cambió mi interior. Ahora sí, ahora estoy vivo, ahora estoy pleno. La justicia que es por las obras no me daba eso. Era una carga muy pesada que llevar. Me pasó a mí hasta los 17 años.
mientras yo trataba de sostener mi relación con Dios, qué difícil se hacía. Hasta que entendí que la relación con Dios depende de Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! La justicia que proviene de Dios y que es por la fe. Pero no solamente el perdón de los pecados, que por supuesto no es poca cosa, sino también la vida que sigue después de ser perdonado de mis pecados. Antes, por mis intentos, yo no lograba alcanzar los estándares de Dios. Hoy, todavía no estoy completo, que es lo que va a decir Pablo después, a partir del versículo que viene, todavía no estoy completo, pero me va mucho mejor. El otro día le dije a David, Pablo le dice a Timoteo, dedícate de lleno a estas cosas, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Sí, el crecimiento espiritual se nota, se tiene que notar. Si no se nota, algo no está bien. Por supuesto, porque antes yo trataba de dejar mis pecados atrás con mis intentos, mis esfuerzos, mis peleas. Ahora que recibo la justicia de Dios, Él está haciendo la obra. Y entonces estoy cada vez menos orgulloso, menos mentiroso, menos inmoral, menos agresivo, porque lo está haciendo Él. ¿No es una gran bendición? Esa es la primera ganancia que cuenta Pablo. Si a alguien no le parece suficiente, yo le invito a que reciba a Cristo como su Señor en esta noche. Porque en realidad a los que amamos a Cristo, eso debería ser ya suficiente ganancia. Pero sin embargo, el apóstol Pablo todavía lleva el límite un poco más y habla en el versículo 10 de otra ganancia que por lo general nosotros no entendemos como ganancia, justamente por no habernos despojado de lo anterior. En el versículo 10 habla de, usa una palabra moderna relacionada con las elecciones de hoy, la coparticipación. ¿Saben lo que es coparticipar? ¿No? ¿Más o menos? ¿Una idea? ¿Coparticipar? Recibir junto parte de lo que sea. Exacto, de cualquier, podría ser dinero, pero exactamente, si es recibir, miren, por las dudas yo traigo una definición, se denomina coparticipación, dice la Real Academia de la Lengua Española, a lo que dijo Arsenio. No, dice, se denomina coparticipación al acto de participar de manera simultánea con otro en algún asunto. ¿Entre dos? Sí, o más. Es participar al mismo tiempo, recibir lo mismo, estar juntos. Y en el versículo 10, el apóstol Pablo dice que él ve como una ganancia coparticipar con Cristo. ¿De qué? De todo. De su muerte y de su resurrección, de sus padecimientos y de su gloria. William Barclay, ustedes habrán dado cuenta que me gusta bastante William Barclay. Bueno, es una de esas personas que yo digo, el Señor no se lo tendría que haber llevado nunca a esta tierra. Dice lo siguiente: es importante que nos fijemos en el verbo que el apóstol Pablo usa aquí para conocer. Ya lo habíamos mencionado en otro mensaje. Es parte del verbo ginoskein en griego, que casi siempre se refiere a un conocimiento personal. No es meramente un conocimiento intelectual, el conocimiento de ciertos hechos o principios, es tener una experiencia personal de otra persona. Podemos ver la profundidad de esta palabra por su uso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa conocer para expresar la relación más íntima entre marido y mujer. Por ejemplo, en Génesis 4:1, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Todos entienden a qué se refiere cuando dice que conoció a Eva, ¿no? No es que estaban tomando mate en la costanera. La conoció mucho más íntimamente. Bueno, ese verbo es el que se usa aquí. El verbo hebreo yadá se traduce en griego como ginoskein. Es el verbo que indica el conocimiento más íntimo de otra persona. Pablo no considera que su meta sea saber cosas acerca de Cristo, sino conocerlo personalmente, en una relación tan íntima que le permita participar con Cristo. Cuando yo leo estas cosas en la palabra del Señor, me pone a pensar en qué clase de cristianismo quiero vivir yo. ¿Será que esa también es mi meta? Yo quiero conocer a Cristo de una forma tan íntima como lo
entiendas la referencia, ¿no? Que yo pueda participar con Cristo en su sufrimiento y en su gloria, en su muerte y en su resurrección. Ser como Cristo, ser transformado con Él, que Él esté en mí, que Él lo llene todo, que cada vez haya más de Cristo en mí y menos de mí. Pero no solamente espero participar con Cristo de su poder, su gloria y su resurrección, sino antes participar con Él en su sufrimiento y en su muerte. Ser como Cristo en los sufrimientos para ser como Él en la gloria. Y ser como Cristo en la muerte para ser como Él en la resurrección. Ahí en el versículo 11, la traducción está bien traducido, por supuesto, pero pareciera ser que como que Pablo tiene alguna duda. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. En realidad no es que Pablo tenga dudas, justamente los versículos anteriores hablan de lo contrario. No es que Pablo tenga dudas acerca de que si lo va a lograr o no, sino que la idea que expresa esa frase es: si hay alguna manera de llegar a la resurrección, es esta. Si hay manera de llegar a la resurrección entre los muertos, es vía la muerte. No hay otra forma de experimentar la resurrección de Cristo sin morir. Eso, literalmente, mientras nosotros no nos morimos acá, no esperamos, no experimentamos la resurrección, también espiritualmente. Si yo no muero, no soy nacido de nuevo, no puedo resucitar con Cristo. Y a partir de ahí, todo lo demás. Cada día que yo hago morir mi carne, entonces experimento el poder de la resurrección del Señor. Pero si yo no batallo contra mi carne y aún sigo con esas prácticas, o bueno, no solo prácticas, sino creencias, entonces no experimento tampoco su resurrección. ¿Pueden creer ustedes que hay personas que desean experimentar la resurrección pero sin morir? Hay gente que quiere resucitar pero no quiere morir. ¿Cómo se hace? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo se hace para resucitar sin morir? ¿Se les ocurre? Imposible. Pero qué fácil que es, ¿no? Algunas cosas son medio difíciles, pero hay otras que son. Entonces, si yo no puedo, no quiero, no estoy dispuesto a morir, ¿cómo espero experimentar el poder de la resurrección? ¿Cómo espero que ocurra eso en mi vida? La resurrección, entonces, la resurrección es la meta del apóstol Pablo. Porque para él eso significa el conocimiento perfecto e ininterrumpido de Cristo y una comunión perfecta con Cristo. ¿Se entiende? Pablo dice: mi meta, mi ganancia no es reunir méritos morales en este mundo. Tampoco mi ganancia es saber cosas acerca de Cristo. Mi meta es estar unido a Él. Ser uno con Él en los padecimientos para también ser uno con Él en la gloria. Ser uno con Él en la muerte, acá y ahora, muriendo a, por ejemplo, mis criterios, mis ventajas, mi religión, mi tradición, mis méritos, para resucitar en Él. Y cuando Él venga, versículo 9, ser hallado en Él, no en mis propios méritos. Cuando Jesús venga, puede ser hoy, puede ser mañana, que me encuentre en Él. ¿Tan cierto que yo le iba a enseñar un himno? Me olvidé. Bueno, tienen después. Es el himno que Solid Rock se llama en inglés. Nosotros tenemos Segura mi esperanza está, no sé qué número es. En la última estrofa, que canta sobre este versículo, en inglés por supuesto, dice: cuando Cristo venga, yo espero estar revestido solo de su justicia, preparado para estar de pie delante del trono.
en Cristo, la roca sólida, la roca firme, yo confío, cualquier otro suelo es arena movediza. En inglés lo canta, por eso no rima en español. Yo no confío en ninguna otra cosa. Cuando Cristo venga, lo único que espero es que Él me encuentre revestido de su justicia, no de la mía. No confío, no puedo. ¿Cómo voy a esperar confiar en otra cosa que no sea la justicia del Señor? Entonces, qué importante. No. Qué vital que sepamos que mientras intentamos nosotros obtener la justicia de Dios, en realidad nos estamos resistiendo a recibir. Ya sea que no hayas experimentado el perdón del Señor, no importa cuánto tiempo lleves de escuchar, que nos ven por YouTube, no importa si, como yo, naciste en una familia cristiana y llevas 50 años, 40 años, 30, 15. Mientras yo intento ganarme la justicia de Dios, en realidad no la estoy recibiendo. ¿Qué hay que hacer? Aceptar. Ver que no soy suficiente y que todo lo que necesito es el perdón de Dios. Nada más. Amén. Pero también, cuando ya hemos recibido al Señor e intentamos vivir una vida cristiana con nuestros méritos y esfuerzos. Cuando yo quiero luchar contra el pecado con mis propias armas. Cuando quiero corregir las cosas, o pastorear la iglesia, o educar a mis hijos, con mis criterios, mis esfuerzos, estoy resistiendo a la justicia que proviene del Señor. Así que, así como el apóstol Pablo le llamaba a los filipenses a reflexionar y a tomar una decisión sobre esto, también nosotros somos hoy, por el Señor, llamados a reflexionar en qué estamos confiando. Y que si nos atrevemos, podamos soltar esas cosas que nos impiden experimentar la justicia de Dios. Insisto, no solamente las cosas malas, el pecado, sino también las cosas que son buenas, en las que creímos que podíamos confiar, y hoy el Señor nos está diciendo que no. Confiar solo en Cristo. Vamos a orar, después otro día les enseño el himno 204. Chicas, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que preparaste para todos nosotros. Hoy, estando aquí delante de tu palabra y en tu presencia, reflexionando y escuchando tu evangelio, tengo que reconocer que he confiado en muchas cosas, en mis costumbres, en mis prácticas, en mis creencias, que he vivido algún tiempo de mi vida creyendo que puedo obtener de alguna manera la justicia de Dios, el perdón, la santificación. Pero esta noche, Señor, yo quiero renunciar a esos intentos humanos. Entiendo que te necesito. Reconozco que incluso mis mejores obras no alcanzan. Y por eso te pido que me perdones, que me recibas en tu reino, que me limpies de mis pecados y de mi maldad. Así como dice tu palabra, no solo ser perdonado, sino también ser transformado para vivir una vida distinta acá y ahora hasta que vengas a buscarme. Gracias, Señor, porque siempre estás llamando a tus elegidos. Y si alguien hoy, al mirar este video o aquí presente, ha respondido a tu llamado, te doy la gloria, la alabanza, te exaltamos. Te damos gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús.